En el nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios dijo. Muy bien, vamos a estar en Génesis capítulo 14. Se ha convertido en mi capítulo favorito de la Biblia. Solo hay dos lugares en el Antiguo Testamento que hablan de Melquisedec, el capítulo 14 y el Salmo 110. Y luego el único otro lugar donde se le menciona 1000 años después es en el libro de Hebreos. Y el autor de Hebreos toma la figura de Melquisedec y lo sitúa en el centro de la historia de la redención. Y es Jesús como nuestro sumo sacerdote. Pero como el autor de Hebreos, quien quiera que lo haya escrito, ella o él, te remite a este capítulo donde Melquisedec aparece en escena como un meteorito. Y es una figura misteriosa por la que la gente pierde la cabeza y para discutirlo todo menos verlo a él, para mí. Si lo lees sin prejuicios, no vas a leerlo y decir, oh, era un ángel. No vas a leerlo y decir, oh, es un rey pagano que era un buen tipo con un gran nombre. Y por cierto, Abraham lo adora. Ya saben, por favor, él es, en mi opinión, lo que se llama un preencarnado antes de que Cristo viniera a la tierra como humano. Es una teofanía o una aparición de Dios en la forma de este rey sacerdote. Así que vamos a analizar eso en nuestra serie. Ya he enseñado sobre esto antes. Para algunos de ustedes es noticia vieja. Y incluso lo mencionamos en el retiro de hombres el año pasado, pero quiero volver atrás. Capítulo 14. No voy a leerlo porque tengo a uno de mis jefes aquí y a un amigo. Y destrozaría cada nombre de estos reyes que se mencionan en este capítulo. Es decir, son nombres difíciles de pronunciar. Así que, en todo caso, la gente evita este capítulo porque los pastores no quieren intentar leer estos nombres. Pero en la Biblia, la primera vez que se menciona algo es la forma que tiene la Biblia de resaltarlo. Prestas atención cuando se menciona algo que nunca antes se había mencionado. Y en este capítulo los enumero en el libro, así que no voy a repasarlos todos. Pero hay varias cosas que se mencionan en el capítulo 14 por primera vez. Una de ellas es la palabra rey. No se menciona en los primeros 13 capítulos, pero ahora llega el capítulo 14. No solo menciona a un rey, menciona a 10 reyes. Y usa la palabra rey 28 veces. ¿Creen que tal vez Dios estaba resaltando algo? Se trata del rey de reyes. Un Melquisedec contra otros 9. La historia de fondo es que estaban estos 4 reyes, uno en particular, Kedorlaomer o Kedorlaomer. No sugiero eso para su próximo hijo. No le pongan eso a un niño porque tendría que ser rudo. Pero Kedorlaomer, y probablemente lo estoy pronunciando mal, pero bueno, él gobernaba desde millas a miles de millas de distancia. Está en algún lugar, probablemente en el área de Irak, no lo sabemos con certeza, pero él ha conquistado la parte sur de Israel, donde está el Mar Muerto, que conocemos hoy, donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y así los conquistó 12 años antes. Y están oprimidos, están bajo su mando. Luego se cansaron de eso. Reunieron a 5 reyes, 2 de ellos eran de Sodoma y Gomorra, y luego otros 3. Y dijeron, ya basta, hemos tenido suficiente. Y fueron a pelear contra estos, el rey que vino a demostrar que su mando seguía con ellos. Así que tienes a 4 reyes que son del norte, que simplemente se desatan y destruyen todo a su paso. Y luego llegan a los 5 reyes y tienen esta batalla masiva. Y en la batalla de los 5 reyes, Sodoma y Gomorra, 2 de ellos resultan derrotados. Y el Señor nos está dando una imagen de algo que es una revelación, de algo que no sabríamos al leer esto. Así que cuando vean lo que está pasando aquí, permítanme retomar la historia. Así que ellos, estos 4 reyes, han derrotado a los 5. Y en el versículo 11 dice, los 4 reyes se apoderaron de todos los bienes de Sodoma y Gomorra y de toda su comida. Luego se fueron, se los llevaron. También se llevaron al sobrino de Abraham, Lot, y sus posesiones, ya que él vivía en Sodoma. Un hombre que había escapado vino e informó esto a Abram el hebreo. Ahora Abram vivía cerca de los grandes árboles de Mamre el amorreo, hermano de Escol y Aner, todos los cuales eran aliados de Abram. Permítanme detenerme un minuto. Así que si se imaginan la escena, Abram no está en la batalla. No sabemos por qué, pero lo dejan en paz. Melquisedec no es mencionado. Él es el rey de lo que la mayoría cree, una ciudad local cerca de allí llamada
la ciudad de la paz o Salem, yo entiendo que Melquisedec no es un ser humano físico, no es un rey local, él es el rey universal. Así que su reino no es local. Así que cuando dice que es el rey de Salem o rey de la paz que se convierte en esta ciudad literal de Jerusalén, nadie puede explicar por qué estos 4 reyes que estaban invadiendo no fueron y destruyeron la ciudad de Salem. No la destruyeron porque no podían verla, porque es una ciudad espiritual. Así que volveremos a eso. Pero ellos no, Abraham no se involucra. Si saben algo sobre Abraham, él no es un guerrero de Abraham. Esta es la única historia bíblica que habla de él. La otra vez que tiene un cuchillo en la mano es cuando está por darle muerte a su propio hijo. Él no pelea ninguna batalla excepto esta. Él es un cobarde en muchos sentidos. Dirán, bueno, Jamie, no. Él traiciona a su esposa 2 veces y miente para poder salvar su propio pellejo. Digo, es un ser humano. Pero de repente, ahora es interesante, menciona, esta es otra primicia. No solo es la primera vez de los reyes, es la primera vez que se menciona la guerra en la Biblia. Y es interesante que los reyes y la guerra van de la mano en todo el resto de la Biblia. Reyes, opresión, guerra. Reyes, opresión, guerra. ¿Acaso es diferente hoy? No, es el resultado de la maldad. Lo que no sabemos y no se nota con solo leer esto, por eso la Biblia te ayuda a entender la Biblia, es cuando escribimos el libro sobre Joe Mowgli Priest, hablo del hecho de que el libro de Job es tan importante y los primeros capítulos para descorrer el velo y darnos una mirada tras la escena espiritual. ¿Qué está pasando realmente? Job no tenía el libro de Job. Él no sabía que Satanás estaba tratando de desafiar a Dios por su alma. Todo el libro de Job es una batalla que ocurrió y que Job no conocía. A él le tocó ser el epicentro de todo. Pero te da una idea, ya sea en Génesis 3, en el jardín donde entra el diablo, o te da una idea de estas. Hay fuerzas demoníacas detrás de estos reyes malvados. No digo que los reyes lo supieran, pero Satanás sí lo sabía. Y en el libro de Job es interesante, recordarán que masacran a todos los siervos de Job y a todos sus empleados y aniquilan. Y queda uno para volver corriendo y contárselo a Job. Esa es como una huella digital aquí en el Génesis. Queda uno y corre de regreso para contárselo al tío Abraham. Lot y Abraham salieron juntos de una ciudad pagana. Cuando Dios llamó a Abraham a dejar su tierra natal, Lot es el sobrino de Abraham. Y llegaron a un lugar donde Abraham había prosperado tanto que tuvieron que separarse porque tenían demasiadas ovejas y se estaban consumiendo demasiados pastizales. Y entonces Abraham le dice a su sobrino, tú elige a dónde quieres ir. Así que elige la mejor tierra y se inclina hacia Sodoma. Y dice que planta su tienda cerca de Sodoma. Eso no es algo bueno. Abraham sigue adelante y continúa prosperando y ahora Abraham no está en la batalla. Pero lo que lo mete en la batalla es cuando la persona corre hacia él y le dice, en el versículo 13, uno que escapó vino y le informó esto a Abraham, el hebreo. Es la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra hebreo. Es la primera vez que a alguien se le llama hebreo. Omití esto en mi libro y no voy a reescribirlo para incluirlo, pero se los diré a ustedes. Dije, Señor, ¿qué es esto? Es la primera vez. ¿Por qué? ¿De qué se trata? De nuevo, la Biblia no solo te da historia o datos, es selectiva en por qué dice lo que dice o lo que no dice. Y dije, ¿por qué resaltarías que él es un hebreo? Porque de eso se trataban todas estas guerras. Había un objetivo en la mente del enemigo sobre Lot. Lot ya había cedido. Cuando empiezas a ceder en la vida, te inclinas hacia el territorio del diablo. Cuando empiezas a ceder en el internet y empiezas a inclinarte hacia su territorio, cuando empiezas a ceder en tu comportamiento moral y empiezas a inclinarte, cuando empiezas a alejarte de la palabra de Dios, de la oración, a resbalar, te inclinas hacia Sodoma, estás en territorio peligroso. Lot estaba en territorio peligroso. Creo, sin necesidad de mucha defensa, que la razón por la que estos ejércitos estaban, de nuevo, ellos no lo sabían, pero tras bastidores, Satanás buscaba a uno. Su nombre era Lot. Lo odiaba porque era un heredero, era un hebreo. Fue tras un hebreo. Sabía un poco lo que Dios tramaba. Llamando a Abraham no pudo llegar a él. Abraham no había cedido. Abraham tenía un cerco, pero Lot había cedido. Y Satanás viene a robar, matar y destruir. ¿A quién busca si no puede llegar a Abraham? Preferiría ir tras Lot. Así que captura a Lot.
Esta es la primera mención de cautiverio. Es en una guerra con reyes. Y de nuevo conocemos el trasfondo, lo que pasa aquí y lo que no te das cuenta. No quiero asustar a nadie, pero cuando la gente le dice sí a Jesús, cuando te bautizas, alguien me dijo el otro día, hacía mucho que no servía en una iglesia. Y dijo, me entrenaron para esto hace años, pero lo olvidé. Dijo, me ofrecí de voluntario y fui al alcance del camión de comida. Y dijo, me dieron una paliza espiritual. Dijo, olvidé que al servir tienes un blanco en el pecho. No solemos promover eso en Vineyard. Decimos que la B de Vineyard significa voluntario, pero eso significa que entras en la batalla. No es para tener miedo, porque si no estás en la batalla, ya estás vencido. No es como, es más seguro quedarse fuera. Tengo un trato, dejo al diablo en paz y él me deja en paz. Él no hace tratos, número 1. Es un mentiroso, número 2. Y 3, si evita que hagas algo que honre a Jesús, te bendecirá. ¿Sabes que el diablo puede bendecirte? ¿Sabes que a veces pasan cosas que parecen bendiciones o regalos demoníacos? Le ofreció a Jesús el mundo entero si se postraba y lo adoraba. Ese es un soborno legítimo. Él intentaba alejar a Jesús de la cruz. Satanás es un engañador. Ahora, escúchenme. Abraham se involucra, ahora se juega el pellejo. Aquí es donde el enemigo arriesga de más. Hay un hebreo llamado Abraham. Él se moviliza. Se entera de que Lot, su sobrino, está en problemas. 14. Abraham supo que su pariente fue llevado cautivo. Convoca a los 318 hombres entrenados nacidos en su casa y fue en su persecución hasta Dan. Luego aplica la primera estrategia militar mencionada en la Biblia. Durante la noche, Abraham divide a sus hombres. Él los ataca, él los derrota. Ahora tiene un grupo pequeño. Yo literalmente no es que crean que soy un friki de la Biblia, loco. Sin exagerar, pasé unas 12 horas, no seguidas, tratando de entender por qué llamó a estos los 318. Porque los números importan en la Biblia. Ellos importan. No se los diré, tienen que comprar el libro. Pero lo logré, obtuve la respuesta. O sea, es una revelación, pero no puedo decirles. Tienen que comprar el libro. Al menos 99 centavos podrían buscar el capítulo del ejército. Digo, les costará $1 obtener la respuesta. Ni siquiera se los diré aquí porque tendrán que leerlo. Pero 318 se enfrenta a un ejército internacional de 4 reyes que se unieron y derrotaron a Sodoma y Gomorra. Él va contra ellos. Pero lo que él tiene y ellos no es un sacerdote llamado Melquisedec que intercede a la diestra del Padre por él. Encontrarán eso en el libro de Hebreos. Toma este nombre de Melquisedec, el Cristo preencarnado, y lo ancla en la historia de la redención. Él lo ancla en nuestra salvación. Este es un avance apocalíptico de las batallas venideras de las que habla el libro de Apocalipsis. Y conocerán al anticristo más adelante en la historia, cuando venga por Abraham tras su gran victoria, el rey de Sodoma, que representa el espíritu del anticristo. Él viene por Abraham para librar una batalla mayor. Así que esta es la primera vez que usa la espada. Él va a la batalla. Es un tipo duro, Abraham. ¿Cómo llegó a ser así? Porque tiene a un sacerdote llamado Melquisedec orando por él. No tienen idea. ¿Saben qué? Dios diseñó su reino de modo que no podemos ganar sin la oración. ¿Saben que eso es cierto? Porque ¿saben qué haríamos si tuviéramos una Pascua como la que tuvimos sin oración? Sería Jamie es el mejor. Sí, vamos. El equipo se lució. Hicimos esto. Hicimos aquello. Lo sabemos. Dijimos, oh Dios, oh Dios, oh Dios, ayúdanos, Jesús. Antes de llegar a la Pascua, habíamos orado por cada parte. Se había orado por el equipo de alabanza. Se había orado por el equipo de oración, por el equipo de montaje, el de bienvenida, el del ministerio infantil, se había orado. Oramos por la seguridad, oramos por ángeles alrededor de la propiedad, oramos por la cosecha, oramos por 3,650 personas porque nos unimos a Él. Miren, Dios pudo simplemente destruir estos ejércitos y liberar a Lot. ¿Por qué no lo hizo de esa manera? Porque a Él le encanta incluirnos en la batalla. No vas a ganar sin entrar en la batalla. Simplemente no. Ahora no vas a ganar entrando en la batalla sin Él. Pero tienes que entrar en la batalla.
Ahora, hay una pregunta que quiero hacerles. ¿Quién es su Lot? Abraham tenía un Lot, su sobrino, lo llevaba en su corazón. Podía ver su cabeza inclinada cuando llegó la noticia. Lot ha sido capturado. Lo sabía, lo sabía. Él ha estado cediendo. Se está inclinando hacia Sodoma y Gomorra, tomando malas decisiones. Ahora está atrapado. Ahora él, Abraham, sabía que lo que está en juego es el alma de su sobrino. ¿Quién es su Lot? Tienen a alguien a quien llevan que saben que está lejos de Dios, que necesita ser rescatado. Tienen a alguien por quien oran regularmente, que esté lejos de Dios. Permítanme ayudarlos. Dije esto la semana pasada y celebro a nuestros militares. No soy un pastor al que le avergüence orar por nuestros militares. Y amo lo que hacen para defender nuestro país. No lo hacen todo bien. Nadie lo hace, pero es la fuerza más grande del planeta. Y cuando rescataron en Pascua a ese piloto, y como oramos en nuestra iglesia y oramos por él, quiero decir, ese fue el poder de la fuerza más grande y poderosa. Yendo tras uno que necesitaba ayuda, uno que envió una señal que decía, ya saben, y las primeras palabras de su boca. ¿Oyeron las primeras palabras? Dios es bueno. Eso fue después de estrellarse, antes de ser rescatado. No hay fuerza igual, pero permítanme ayudarlos. Permítanme ayudarlos. Ellos no pueden rescatar a un solo pecador perdido y traerlo al reino de Dios. No hay poder de los militares. No hay armas en el mundo que puedan liberar a alguien atado por las mentiras y la oscuridad del enemigo. Eso requiere el nombre de Jesús. Eso requiere la sangre de Jesús. Eso requiere el ejército del cielo, no el ejército de la tierra. Ahora de nuevo vivimos en un mundo natural. Agradezco nuestra seguridad. Estoy agradecido, pero eso no puede extender el reino de Dios. Eso no puede liberar a alguien que dice, Jesús, estoy atado al pecado. Necesito rescate. Como Lot, ¿quién es su Lot? Dios no va a enviar a los militares tras él, sino que enviará a un vecino. Él va a enviar a un amigo a la universidad. Él va a enviar a alguien. Él va a alcanzar a sus hijos y hará que sus hijos vengan a Jesús y digan, mamá, papá, ¿por qué no vamos a la iglesia el domingo? Cuando empieces a creer con Dios, cuando empieces a creer en tu Lot, no te rindas. Porque a veces, cuando empiezas a creer, se desata todo el infierno. Puede que se vea peor. Nunca olvidaré que me dijeran y que había un grupo de cristianos en la secundaria que iban a una escuela rival y eran parte de un grupo de jóvenes. Y se reunieron y eligieron al menos probable en cada secundaria para que viniera a Jesús. Yo gané ese premio. Eso es algo increíble. ¿Pueden ver la calcomanía en la parte trasera del auto de mis padres? Nuestro hijo era el menos probable de ser cristiano alguna vez. Es simplemente la verdad. Y oraron por mí. Oraron por mí. Yo era su Lot. Él necesita rescate. Sabían lo que estaba en juego. No estás bromeando con si tu hijo saca, ya sabes, puras AES o, ya sabes, consigue un trabajo que gane una millonada de dinero. Oh, bueno, bien por eso. Pero si su alma está cautiva, no importa cuánto prosperen, si prosperan sin Jesús, entonces están perdiendo en su alma. Y dices, preferiría ver a un hijo que amo o a un nieto pasar por el quebranto en la vida y encontrar a Jesús que ser feliz y que todo le vaya bien y no necesite a Jesús. Ahora, no quiero que les pase nada malo y no quiero que sufran y no quiero que pasen por dolor, pero sí quiero que sean rescatados. ¿Quién es tu Lot? ¿Tienes a alguien que lleves en tu corazón? Pídele a Dios que te dé uno si no lo tienes. A veces mi esposa y yo elegimos a algunos. Tenemos muchos fáciles cuando tienes 10 nietos y 3 hijas y yernos. Y tengo algunos ex-yernos que siguen siendo los padres de mis nietos. Y yo oro por ellos. Ellos son mi Lot. Pero también llevamos a algunas personas con nosotros que probablemente nunca conoceré, que simplemente Dios pone en nuestro corazón. Los llamamos nuestros bultos. Dios dice, ¿puedo confiar en ti? ¿Puedo confiar? Escúcheme. Cuando una iglesia deja de pensar en los Lots, están fuera de rumbo. Están fuera de rumbo. Si no están como iglesia enfocados en nuestra misión, ahora nosotros hacemos muchas cosas.
Bendecimos a la gente, amamos a la gente. Queremos ver a la gente crecer. Nosotros bla, 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 bla. Pero nuestro resultado final, nuestro objetivo es rescatar a los Lots. Nuestro objetivo es rescatar a los que perecen. Nuestro objetivo son aquellos que están en grave peligro, que se han alejado de Jesús. Ese es nuestro objetivo. Hacemos todo alrededor de ese objetivo. Si no me hubieran convencido de que este muro nos ayudaría a alcanzar ese objetivo, no habría gastado ni un centavo en él. No me importa. Pero si puede ayudarnos a alcanzar una meta, no es que dependamos de luces y adornos, sino solo el hecho de crear una atmósfera que sea más atractiva para aquellos a quienes intentamos llegar. Ahora bien, no comprometemos nuestro mensaje para tratar de ser más atractivos. No intentamos comprometer el evangelio para que alguien diga, no me gustó eso. Dijo que Jesús era el único camino. Y eso es muy superficial y muy limitante. Sé que es muy limitante. Se llama la verdad. Y lamento que no estés de acuerdo con eso. Pero no tengo por qué disculparme por ello. No hay otro camino, no hay otra forma de rescate, no hay otra esperanza. Así que si Lot tiene una esperanza, reside en el tío Abraham, el fundador de nuestra fe, quien ya saben, de repente se convierte en un guerrero. ¿Cómo? Porque pongan ese pasaje de Hebreos. Hebreos, hablando de Melquisedec, revelando a Jesús. Mi interpretación usa estos versículos en el contexto de hablar de él como alguien eterno. Ahora bien, hubo muchos sacerdotes en el Antiguo Testamento y la muerte les impidió continuar. Así que el versículo 24 dice, pero como Jesús vive para siempre, tiene un sacerdocio permanente. Ese es uno de los argumentos para que Melquisedec sea Jesús. Verán en Hebreos que él nunca tuvo un principio, él nunca tiene un final. No tiene madre y no tiene padre. Ahora la gente dirá, bueno, eso es solo una forma simbólica de decir que no sabemos. Un libro como el Génesis, que lo único que hace es registrar genealogías. Y entonces aparece Melquisedec, sin mamá, sin papá, sin principio, sin final. Él es un sacerdote y rey eterno. Por eso es Jesús antes de Navidad. Pero porque, volvamos al versículo 24, pero porque Jesús vive para siempre, tiene un sacerdocio permanente, versículo 25. Por lo tanto, Él es capaz de salvar por completo a los que se acercan a Dios por medio de Él. Porque no se pierdan esto, Él vive siempre para interceder por ellos. La mayoría tomará esa escritura refiriéndose a Cristo crucificado, resucitado, ascendido a la diestra de Dios, y que ahora esta escritura es cierta. Encontrarán, si leen mi libro, que sostengo la opinión de que Él ha estado haciendo esto desde antes de la creación, que es el sacerdote del Altísimo eternamente y que ha estado intercediendo. Él intercedió por Isaías cuando necesitaba perdón y envió un carbón encendido y tocó sus labios. Él intercedió cuando los 3 jóvenes hebreos estaban en el horno de fuego y en su intercesión dice, oh, déjame ir con ellos, Padre, y Él es el 4.º hombre en el fuego. Él intercedió por Josué cuando estaba a punto de emprender una misión de rescate. Para rescatar, ya saben, toda la historia de Josué y Jericó. No se trata de Jericó, se trata de Lot, o una versión femenina llamada Rahab. El punto de esa destrucción es que Dios tenía a una prostituta en su corazón. Él dijo, voy a rescatarla. Voy a enviar a los ejércitos del cielo para rescatar a una mujer. En este caso envía a los ejércitos con Abraham, no un gran ejército, sino una fuerza que rodeaba ángeles invisibles y el poder del cielo. Ellos rescatan, ellos regresan. Es una celebración enorme. Dice en el versículo 16, recuperó todos los bienes y trajo a su pariente Lot y sus posesiones. Uno piensa que debió haber algo de alegría allí. Recuerden, cuando leen la Biblia, esta no le aporta emociones. Ustedes tienen que aportárselas. Y no se lee de esta manera. Y después de que Abraham regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes de nombres que no puedo pronunciar, y el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe. Saben, no, esto es puro drama aquí. De esto se trata, de preparar el escenario para las 2 siguientes palabras en el versículo 18. Entonces Melquisedec, cuando después de esta gran victoria y celebración, Lot, pueden imaginar la gratitud. Hay lágrimas. ¿Qué precio se pagó? No lo sabemos.
¿Cuántos murieron? No lo sabemos. ¿Fue herido Abraham en la batalla? No lo sabemos. Él necesita un sacerdote. Porque el rey de Sodoma viene en camino. Porque se está gestando una batalla mayor que la que Abraham acaba de pasar. Y esta no la ganará con una espada. Una batalla mayor. Entonces Melquisedec. Así que quiero recalcarles que si este es el Cristo preencarnado, entonces Dios le permitió entrar en el escenario de la historia en medio de un conflicto cósmico. Él permitió que su rey sacerdote apareciera en escena en medio de la liberación de los cautivos. Permitió que su revelación del Rey de Reyes y Señor de Señores entrara en la historia de la redención. Como un rey guerrero, no estaba comiendo palomitas pasivamente mientras Abraham blandía la espada. Él estaba intercediendo a la diestra del Padre. Él estaba suplicando para que el poder del reino de los cielos se desatara a través de Abraham y su espada. Él era el guerrero tras bambalinas con los ángeles del cielo luchando contra los demonios del infierno. Rodeando a esos reyes había demonios y alrededor de ellos estaban los ángeles del cielo. Y eso no es diferente a lo que sucede hoy mismo. En esta sala, no por exagerar, pero en esta sala, nunca lo he visto, pero me encantaría ver. He conocido a personas que son videntes proféticos. Han visto ángeles entrando y saliendo por las paredes. Guerreros aquí. Guerreros que vinieron con ustedes. Guerreros que han estado luchando por ustedes. Guerreros que yo no conocía. No sabía que había una batalla por mi alma. Solo pensaba que era un idiota y que estaba perdido. Y que no tenía propósito y amaba la oscuridad. No sabía que la luz era lo que necesitaba. No sabía que necesitaba a Jesús. No sabía que había una batalla por mi alma. Al mirar atrás, veo cómo el enemigo intentó eliminarme aquí, matarme allá, arruinarme allá, pero yo no lo sabía. Yo era como Lot, solo viviendo la vida. Y entonces, cuando caí en cautiverio, literalmente ser arrestado es una forma de cautiverio. Y cuando me arrestaron, eso hizo algo en mi alma. Y empecé a darme cuenta, estás en problemas. Empecé a darme cuenta de lo que está en juego aquí. Te estás matando, estás arruinando tu alma. Y empecé a leer sobre el amor de Jesús que vino a rescatarme. Yo era Lot. Tú eras Lot. En algún momento de tu vida necesitaste ser rescatado. Dios envió a sus ejércitos. Pudo ser a través de un vecino, un amigo. Pudo ser a través de un maestro de escuela dominical. Pudo ser a través de algún viejo pastor. Pero Él te envió mensajeros para llamarte hacia Él. Porque alguien está orando. Creo que una de las cosas más humildes de estar en el cielo será cuando llamen mi nombre. Jamie Stilson, ven, ¿no escribiste un par de libros? Sí, lo hice. Bueno, antes de decir nada, déjame mostrarte a estas personas de aquí que han estado clamando a Dios por ti. ¿Recuerdas este momento aquí? Pudo haber ido por este camino o por aquel. Quiero mostrarte a estas personas clamando a Dios por ti. ¿Recuerdas cuando estabas por tomar esta decisión o aquella y no sabías y la idea te vino? Déjame mostrarte a estas personas de aquí que estaban orando por ti. Déjame saber cuando tu alma estaba en peligro y estabas plantando tu tienda hacia Sodoma. Déjame mostrarte lo que evitó que fueras cautivo. Mira, estas personas oraron por ti aquí. Pero si alguien dijera, Jamie, tú estás llegando a casi 50 años en el ministerio. Él dijo, ¿cómo has podido sobrevivir? Mi gente ora por nosotros, por mi esposa y por mí. Si no oraran por nosotros, no seguiríamos casados. Si no oraran por nosotros, no seguiríamos predicando el evangelio. Y si no oraran por nosotros, nuestra familia no estaría en el lugar en el que está en la vida. Y no puedo decirles cuánto significan sus oraciones para mí. Si alguien se me acercara y dijera, tengo un cheque de $35,000 para pagar la pared de video, o simplemente me comprometeré a orar por ti, yo diría, quédate con tu cheque. Conozco el valor de la intercesión. Sé que para eso viene Melquisedec. Él intercede. Él interrumpe al rey de Sodoma.
Él llega en el momento de la perfección porque ha estado luchando por Abraham y entra en escena para liberarlo. Solo piensa en cuántas veces ha intervenido en tu vida. La guerra espiritual es real. ¿Quién es tu Lot? ¿Contra quién luchas? Ahora, no puedes luchar por Lot si vives como Lot. Tú eres el Lot. Así que conviértete en el Lot que es rescatado. Entonces podrás ser el Abraham que es el rescatador. ¿De acuerdo? Conozco a mucha gente. Bueno, quiero decirte cómo hacerlo. ¿Sabes? No, tú quieres decirme cómo hacerlo. Es como si alguien que se ha casado 9 veces quisiera hablarme del matrimonio. No, solo dime qué hiciste y yo haré lo contrario. Así es como voy a escucharte. Tú dime, de acuerdo, dame consejos e iré exactamente al revés de lo que hagas. No tienes ninguna historia. Pero si has sido un Lot y has sido rescatado, ahora estás en la misión. Somos todos nosotros. Si has sido rescatado, tenemos la obligación de preocuparnos por los que no conocen a Jesús. Y la mayoría de esas personas no están en buenos lugares. Y no siempre es fácil rezar por ellos. Y a veces no son fáciles de amar. Pero ahí es donde entras en tu sacerdote, el rey sacerdote Melquisedec, que viene a ministrar a su guerrero que había estado luchando en la batalla. No puedo esperar a revisarlo. Espero que nos sigan leyendo mientras avanzamos en esta serie. Pero si no lo pones a él, a Melquisedec, no en alguna categoría de intriga misteriosa ahí, no, lo pones en el corazón del evangelio, lo pones en la historia de la redención. Lo pones en el reino que viene a través del Señor Jesucristo, que derrotó al hombre fuerte, lo ató y saqueó sus bienes. Esta es la imagen del Nuevo Testamento donde Jesús dijo, a menos que ates al hombre fuerte y le quites sus armas, no puedes saquear sus bienes, no puedes liberar a los cautivos. Esta es una imagen de Jesús antes de venir al planeta Tierra siendo el que ata al hombre fuerte, en este caso a los diversos reyes, y saquea completamente su casa. Él logra recuperarlo todo. Dios dice, ese es un verdadero hebreo. Dios, ojalá hubiera visto eso antes de escribir el libro. En fin, es una muy buena predicación, pero lamentablemente ya es demasiado tarde. Quería que pudieras escribir eso al llegar. No sé por qué menciona hebreo y luego me pregunté por qué no lo investigué. Me frustra porque es importante notar la primera vez que se menciona un hebreo cuando el Rey de Reyes defiende a su nueva nación, que está empezando con un blanco en el pecho de Lot, que están intentando matar la semilla de los justos. Y Dios dice, no, mi Rey de Reyes. Hay 28 menciones, hay otros 9 reyes, pero solo hay un Rey de Reyes. Y cuando entra en escena, ¿recuerdan esa imagen de la cabeza de la cascabel con su pie sobre ella? Él entra en escena. Está a punto de pisar el cuello del rey de Sodoma y aplastar a la serpiente y liberar a su siervo. Qué gran rey.